Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a continuar en la nueva serie Identidad en Cristo. Si esta es la primera vez que nos escuchas, en las enseñanzas anteriores hemos estado hablando de identidad y preferencia sexual, identidad, género y preferencia sexual. Después hablamos de nuestra identidad como hijos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de bendecidos. Y la base para el día de hoy la encontramos en la epístola de los Efesios, capítulo 1, en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor nuestro, estamos ante tu presencia en esta hora y pedimos que traigas sabiduría y revelación en el asunto. Este tema de la bendición, Dios, ha sido sacado de su contexto y ha sido enfocado hacia algunas áreas en específica y ha ignorado otras áreas de vital importancia. Espíritu Santo, ayúdanos a traer la enseñanza en el día de hoy. Te necesitamos porque nada podemos hacer sin ti. Que la palabra que pongas en mis labios, Espíritu Santo, vaya acompañada de tu presencia y de tu unción. Prepara los corazones de las personas que han de escuchar esta enseñanza. Sabemos, Padre, que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviada. Y en el nombre de Jesús pedimos que tu espíritu derribe fortaleza, que tu espíritu destruya patrones mentales, patrones de pensamientos, ideas erróneas, y que nos enseñe en este día la bendición de ser bendecidos en Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque es por ti que todas estas cosas son posibles. Gracias, Señor Jesús, porque todas estas cosas nos alcanzan por lo que hiciste por nosotros. No hay forma en que te demos agradecimiento, no hay forma en la que podamos pagarte. Gracias, Señor. Hemos orado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La bendición es uno de esos temas que ha sido sacada de proporción por algunas denominaciones y sus enseñanzas. Y aunque la bendición incluye algo de lo que enseñan, no es el todo. Muchas personas asocian la palabra bendición con prosperidad económica o posesión de bienes. Y esto es solo una parte de lo que ser bendecido significa. Pero antes de entrar en las extensiones de la bendición, permíteme poner en perspectiva algunas realidades bíblicas que este versículo arroja en cuanto a la bendición per se. Hay ciertas oraciones que cuando las escucho realmente me ponen a pensar en cuanto a las convicciones y las creencias de las personas en cuanto a Dios. Y es importante que prestemos atención a nuestra oración, porque cuando hablamos con Dios, nuestras creencias van a ser expresadas en nuestra oración. Y una de las oraciones más desesperadas en la vida de un creyente es pedirle a Dios que lo bendiga. Bendíceme, Dios. Dios, bendíceme. Hermano, hermana que me estás escuchando, tú no vas a ser bendecido. Tú ya eres bendecido. Toda la bendición que Dios preparó para ti te ha sido dada en Cristo Jesús. Esa es la realidad de la que el verso nos está hablando. El apóstol Pablo deja claramente establecido que hemos sido bendecidos
con toda bendición. Y el mero hecho de que dice bendijo, Pablo está hablando de un evento que ya aconteció y el medio que el Padre ha determinado para que estas bendiciones nos alcancen es a través de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia moderna hay nuevas variaciones de antiguas enseñanzas que se pensaron, forzaban a Dios a derramar ciertas cosas sobre el pueblo. Cuando yo me congregaba allá en el 1999, principios del 2000, recuerdo que una de las enseñanzas más populares y comentarios que se escuchaban dentro de la congregación es: voy a presentar tantos días de ayuno y oración para que Dios haga tal o cual cosa. Y en el día de hoy, esta enseñanza ha sido sustituida por otra enseñanza que ha sido sacada de su contexto bíblico, que es atar, desatar y declarar. Y las personas piensan que haciendo estas cosas obligan a Dios a derramar una bendición o a cumplir la petición que tienen ante la presencia del Señor. Y estas enseñanzas son incorrectas y nos demuestran la falta de entendimiento que tenemos de la soberanía de Dios. Como el pueblo de Dios que somos, este verso nos enseña que es el deseo de Dios que su pueblo camine en la bendición que ya Él declaró sobre ellos. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, es importante que entiendas que la bendición sobre tu vida ya ha sido declarada por la boca de Dios. Es importante que entendamos que toda bendición ya fue declarada, y cada vez que Dios habla, trae cosas a existencia. En las regiones celestes, en Cristo Jesús, Dios ya declaró, Dios ya habló y trajo a existencia toda bendición que nosotros vamos a necesitar en nuestro caminar como creyentes. Desde el momento en que reaccionamos al llamado de Dios hasta el momento en que partamos a su presencia, toda esa bendición ya ha sido declarada. Toda esa bendición ya está en existencia en las regiones celestes, o sea, en el plano espiritual. Todas estas cosas existen. Pero entonces, si he sido bendecido de tal manera, entonces ¿por qué no siento o no veo la bendición en mi vida? Y es muy probable que la razón por la que piensas o sientes que no eres bendecido es un concepto erróneo de lo que es la bendición. Porque en esta generación, como dije anteriormente, la bendición ha sido asociada con bienes materiales, posesiones, riquezas. Y es importante que entendamos que estas cosas son extensiones de la bendición, vienen como resultado de la bendición, pero no son la bendición en sí misma. Porque si estas cosas fuesen la bendición, entonces los poderosos de este mundo serían bendecidos. Entonces, los que tienen posesiones en este mundo serían bendecidos. Y esto va en contra de lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el mundo está bajo maldición, que aún la creación misma gime para ser restaurada a causa de la corrupción que el pecado ha traído al mundo. Pero esta tergiversación de la enseñanza de lo que es la bendición nos ha movido la visión a cosas materiales, olvidando que el texto bíblico nos enseña que la verdadera bendición de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios en Cristo Jesús, se encuentra en las regiones celestes.
Y quiero presentarte algunos personajes bíblicos que nos van a ayudar a entender el concepto de la bendición un poco más detalladamente. Y algunos de estos creyentes, algunos de estos hombres de fe, no tuvieron grandes riquezas, o por lo menos por etapas de su vida no la tuvieron. Y el primer personaje que quiero presentar es José. La Biblia nos enseña, hacemos un resumen de la historia, no queremos extendernos demasiado, que que José es vendido por sus hermanos como esclavos y que asimismo es vendido como esclavo para Potifar, y que Potifar se dio cuenta de que donde quiera que José ponía las manos, prosperaba. Donde quiera que José ponía las manos, se multiplicaba. Todo lo que José hacía, fructificaba. Así que lo primero que tenemos que entender es que la bendición nos posiciona en un lugar donde todo lo que hacemos prospera. José no era rico. José, en este punto de la historia, no tiene posesiones. De hecho, José se encuentra en un momento de adversidad, de dolor y sufrimiento en su vida. Deténgase un momento y piense en el estado mental y emocional en el que José se encontraba. En este punto de la historia, José ha sido despojado de su posición privilegiada en su familia. José pasó de ser el favorito a ser un esclavo. No sabemos qué tiempo ha pasado exactamente hasta este punto de la historia, pero sí sabemos que han pasado algunos meses porque José llegó a la nación de Egipto hablando hebreo, y a este punto de la historia ya tiene una comprensión de la cultura egipcia, ya tiene una comprensión del idioma. ¿Cómo lo sabemos? Porque Potifar lo pone a cargo de la servidumbre. Entonces es importante entender que entonces José ya tiene la capacidad de comunicarse claramente, de impartir instrucciones claramente, de rendir cuentas claramente para poder ejercer la mayordomía que le estaba siendo entregada. Así que lo primero que acontece, y una de las señales que tenemos que ver en cuanto a la bendición, es que prosperamos en momentos de adversidad. Cuando la adversidad llega, cosas que están diseñadas para destruirnos y hacernos pedazos, la bendición de Dios en nuestra vida nos lleva a multiplicarnos, nos lleva a prosperar, nos lleva a usar estas cosas como un escalón. Así que la bendición está íntimamente relacionada con la declaración de Pablo en la epístola de los Romanos, que dice: ahora pues todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor. Porque aquello era una situación devastadora, aquello era una situación que hubiese tirado de rodillas a muchas personas. Sin embargo, no a José. Ponte a pensar cuántos golpes han llegado a tu vida que han estado diseñados para destruirte. Sin embargo, la bendición de Dios en tu vida te mantuvo de pies. La bendición de Dios te llevó a donde quiera que ponías tus manos, fructificabas. La bendición de Dios te llevó a dar fruto en momentos de adversidad. Y es eso lo que nos enseña el texto. Es eso lo que la vida de José nos está enseñando. José no estaba dando fruto para beneficio personal. Todo el trabajo de José beneficiaba a Potifar. Y esto contradice la enseñanza de la prosperidad, porque la prosperidad nos enseña que la bendición primeramente nos beneficia a nosotros, pero la vida de José nos enseña que la bendición de Dios en su vida benefició a Potifar. Lo colocó a él en un lugar privilegiado y dentro de la adversidad, dentro de las circunstancias, lo puso por encima de estas cosas, pero aún así estaba en adversidad. La bendición de Dios no necesariamente nos saca de la adversidad, sino que nos ayuda a caminar por encima de la adversidad, y en ese momento estamos siendo bendecidos.
Otro punto que la vida de José nos enseña es que la bendición de Dios en nosotros va a comenzar a atraer a personas hacia nosotros que de otra manera no lo estuviesen. La Biblia nos enseña en la casa de Potifar que según José ejercía su mayordomía, aún la esposa misma de Potifar puso sus ojos en José. Pero ¿qué lleva a esta mujer a poner los ojos en José? La bendición de Dios. Ella no lo sabía, pero lo que hacía a José tan atractivo era la bendición de Dios. Lo que lo puso en el escenario, porque él llegó siendo un esclavo y al final terminó dirigiendo la casa, fue la bendición de Dios. Y es importante que entendamos estas cosas, porque la bendición de Dios nos va a colocar en plataformas que de otra manera no pudiéramos caminar en ellas, porque la bendición de Dios va a atraer la atención de personas hacia nosotros que de otra manera esas personas ni nos miraran. Y es nuestra responsabilidad entonces ejercer discernimiento y ver si estas relaciones que van a comenzar a llegar a nuestra vida nos benefician o no. En el caso de José, tras José hacer un escrutinio de la relación, le dijo: esto no es correcto, Potifar ha puesto todo en mi mano con la excepción de ti. Así que tienes que entender la posición privilegiada en la que José había sido puesto en la bendición. En la próxima etapa de la vida de José, ahora José es echado en la cárcel y nuevamente la bendición de Dios lo lleva a prosperar en la cárcel. ¿Cuál es el punto que quiero hacerte de esta historia? Que la bendición de Dios te va a llevar a fructificar donde quiera que tú estés. Esa es la señal de que eres bendecido. Donde quieras que pongas tu mano, las cosas se van a multiplicar. No necesariamente para tu beneficio personal. No fue hasta que José llegó hasta la presencia de Faraón que entonces José recibió bienes materiales para sí mismo. Hasta este momento de la historia, la bendición en la vida de José había traído un incremento de estatus, un incremento de posición, un incremento de autoridad, había traído un incremento de atención, había traído multiplicación en todo lo que él hacía, había traído gracia para administrar y mayordomía. Pero hasta este momento de la historia no vemos riquezas ni gloria. ¿Estás viendo a lo que me refiero en cuanto a la bendición? Ahora hablemos de Moisés. La bendición en la vida de Moisés era gigantesca, era enorme. La Biblia nos enseña, Dios hablando, que a los profetas Dios le hablaba en sueños y revelaciones, pero no con su siervo Moisés, que él hablaría cara a cara. La bendición de Jehová era tal en la vida de Moisés que Dios hablaba con él cara a cara. La Biblia nos enseña la clase de poder que Dios desató en la vida de Moisés. La Biblia nos enseña que la bendición en la vida de Moisés era tal que aún ante el pueblo egipcio era respetado. ¿Sabes qué es lo que la Biblia no nos enseña? Moisés no se hizo rico. Moisés no se hizo millonario. Y entiende, no te estoy predicando un evangelio de pobreza. Lo que quiero es que tú veas y comiences a visualizar la bendición de Dios manifestada en tu vida, porque cuando la bendición entre en el orden correcto, vamos a ser encaminados en el lugar correcto. Pero mientras no entendamos la bendición, todo lo que Moisés tocaba se multiplicaba. Moisés llega a Egipto y encuentra un pueblo cautivo, y después que Dios demuestra su gloria, el pueblo sale de la nación de Egipto. La bendición de Dios en la vida de Moisés lo llevó a hacer milagros y prodigios sin igual. Y ahí tienes otra manifestación de la bendición de Dios en nuestras vidas. Es la manifestación sobrenatural de la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés no tenía que decir que él era el siervo de Jehová. Dios mismo daba testimonio
de que Moisés era su siervo. Y si somos honestos, esa es la mayor bendición que podemos tener. Pero en los días que estamos viviendo, no le damos el valor a esta bendición. Preferimos el dinero, preferimos casas, carros, trabajos, y pasamos por alto que la mayor bendición que podemos tener es que Dios mismo dé testimonio de que somos sus siervos y que la presencia sobrenatural de Dios abunde en nuestras vidas. Por donde quiera que Moisés caminaba, la presencia de Dios lo acompañaba. Y esto se debe a que Moisés había determinado que a donde Dios se moviera, él se movía. Lo que nos lleva al otro punto de la bendición. La bendición de Dios ha sido sujeta y predeterminada en el camino y el curso que Dios ha establecido para nuestras vidas. Pero muchas veces nos encontramos diciéndole a Dios que bendiga los proyectos que estamos a punto de iniciar, cuando la oración correcta sería: Dios, ayúdame a caminar en el camino que ya has preparado para mí, donde la bendición está segura. Ahora pasemos al último hombre que quiero compartir en el día de hoy, porque no quiero ser muy extenso. Hablemos de Josué y cómo la bendición de Dios se manifestaba en Josué. Mientras en José la bendición se manifestaba en multiplicación, fructificación y gracia para la mayordomía, y en la vida de Moisés se manifestaba en la presencia sobrenatural de Dios en la vida de su siervo. En la vida de Josué, la bendición de Dios se manifestaba en una forma completamente diferente. Josué era un conquistador. Josué es el hombre que introduce al pueblo a la tierra prometida. No tan solamente los introduce a lo que Dios prometió, sino que conquista la promesa. Y aquí tenemos otra manifestación de la bendición en nuestras vidas. Es ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Es conquistar toda oposición para que no conquistemos lo que Dios nos ha prometido. Pero pasamos esta bendición por alto, porque Josué tampoco murió rico. Josué tampoco murió con posesiones. Sin embargo, fue bendecido, y la Biblia nos enseña que tuvo victoria a donde quiera que fue, que no hubo enemigo que pudiera resistirlo. En toda la historia bíblica, en el libro de Josué, encontramos una sola derrota, y no tenía que ver con Josué mismo, tenía que ver con esta persona del pueblo que se robó el lingote de oro y contaminó el pueblo, pero esa es otra historia. Una vez Dios trae revelación, Josué limpia al pueblo y vuelve a la conquista. Y ahí tenemos otra manifestación poderosa de lo que es la bendición en nuestra vida. Y entonces, para conquistar la pregunta que probablemente está en la mente de algunos de ustedes, ¿y no hay prosperidad económica en el reino? Sí, sí la hay. Ahí podríamos hablar de Abraham, de Jacob, de David, hombres que iniciaron sus carreras de una forma y Dios los bendijo a tal grado que vino acompañado de poder, de títulos, de bienes materiales en abundancia. Sin embargo, esa bendición material era el producto de otras cosas. El apóstol Juan en su epístola lo resume de esta forma, y nos preparamos para cerrar la enseñanza en el día de hoy. Amado, yo quiero que seas bendecido o próspero y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si tú quieres alcanzar la bendición de Dios, prospera tu alma. Si tú quieres ver manifestaciones de la bendición de Dios, prospera tu alma. Pero esto te garantizo, y es que en el momento que comiences a prosperar tu alma, los bienes materiales ya no te van a ser tan atractivos y el dinero no va a ser tan importante. Porque en el momento que tú comiences a prosperar tu alma, entonces te vas a dar cuenta de que hay cosas más importantes que estas. Jesús enseñaba: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y al final de todas las cosas perdiese su alma?
Sin embargo, el Espíritu a través de Juan dice: yo quiero que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Eres bendecido con todos. Y pude haberme sentado, buscarte la definición de lo que es bendecido, pero, o más bien al Espíritu le plació darte ejemplos de manifestaciones de la bendición que pasamos por alto y que son más importantes que las otras cosas. Porque te puedo asegurar, y vamos a citar al apóstol Pablo, que decía: he aprendido a tener abundancia y a estar en escasez. He aprendido a estar satisfecho y a tener hambre. Pablo había entendido lo que era la bendición en su vida y había aprendido a contentarse cualquiera fuera sus circunstancias. Y sabemos que no ha habido alguien que trabajara más duro que Pablo para el Señor en el Nuevo Testamento. Imitemos a estos hombres de fe. Apreciemos la bendición que Dios nos ha dado y movámonos en la dirección correcta. Hermano, hermana, usted ha sido bendecido, bendecida con toda bendición en las regiones celestes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único camino para accesar a todas estas cosas es Cristo. No va a ser bendecido por oración, ayuno, ni estudio de la palabra. Usted es bendecido en Cristo y la bendición de Dios se va a desatar conforme nuestra alma prospere. Presta atención a las manifestaciones de la bendición en su vida y se va a dar cuenta de la fidelidad de Dios para con usted. Que usted ha sobrevivido cosas que llegaron para destruirla. Que usted se ha multiplicado y ha fructificado en un tiempo donde la gente decía que había sequía. Que Dios ha traído personas hacia usted que usted todavía no se explica cómo. Todas estas cosas es la bendición. Que a donde quiera que te mueves, tus enemigos no te resisten, es la bendición. Que a donde Dios te lleva, cosas sobrenaturales comienzan a acontecer, esa es la bendición. Has sido bendecido con toda bendición en las regiones celestes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en este día, en la enseñanza del día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.